Aleluya, gloria al Señor. Y a su nombre. Yo le digo que siempre cada vez que me toca predicar, el enemigo siempre como que quiere atacar a los primogénitos, como se llama. El día de ayer empezó a presentar sus fieles, y ellos deben pasar fieles porque se le pone mal, porque quiero funcionar. Cada vez que me toca predicar, siempre me algo parecido como para que yo me desestabilice. Y no solamente eso, pastor, sino que esta mañana el vecino que está ahí al frente de nosotros me dice, pastor, ¿no te va a pasar por esa serpiente que está allí? Y yo digo, no. Había una problemita que así con una tercera, esa que son peligrosísimas. El cual pasando de la casa, lo dejamos nosotros. ¿Qué significa esto? Que el enemigo está buscando la manera de que el mensaje no se dé. Pero sé que hay un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. El enemigo se está buscando una manera de entorpecer, de dañar lo que Dios quiere hacer con su iglesia, de lo que Dios quiere hacer con sus hijos. El enemigo no busca la batalla, no busca los obstáculos, y nos va a poner frente para ver qué está hecho aquí. No es importante que nosotros somos hechos de la identidad de ser hijo de Dios. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo va a buscar la manera de sacarte del propósito por el cual Dios fuiste llamado. Pero tiene que ponerte sobre tu pie y atacar al enemigo. Nunca le dé la espalda al enemigo, porque él anda como el león rugiente buscando quien devorar. Y va a usar a cualquiera para dañarte lo que Dios quiere hacer contigo. Él puede usar a tu familia, él puede usar a tus hijos, él puede usar a cualquiera a quien él le parezca para dañarte. Pero creo que Dios te ha dado la victoria. Amén. Para los que no me conocen, soy el pastor Carlos Mediano, siervo de Jesucristo con misericordia del Señor, pastor fundador del ministerio apostólico profético del reino de los cielos acercado. Vengo con mi familia, con mi esposa, la pastora Rosana de Mediano, y mis hijos, José Abraham y San David Mediano. Le damos gloria al Señor porque sé que es precioso cuando le servimos a Dios. Sabemos que vamos a ser testados, sabemos que el enemigo va a querer entorpecer la obra del ministerio, pero tenemos que creerle a Dios de que tú y yo fuimos llamados. Amén. Somos llamados por Dios. Amén. Somos llamados por Dios. Amén. Y hoy sale parte de Dios en nuestra vida. Una generación que marca historia, no esa generación que marca historia. Amén. La iglesia que el Señor quiere que marquemos la historia, que seamos diferentes, pastor. Le doy gloria al Señor por la vida de los pastores, el pastor Raymond y la pastora Carmen Mariel, por la inspiración. Le doy gloria al Señor, sé que Dios está uniendo a su pueblo, está uniendo a la iglesia. Y sé que ellos son hombres de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, quien Dios lo colocó en este lugar para establecer su reino. Y el reino de Dios se va a cumplir en este lugar. Así que sigan adelante, pastores, sigan adelante, muchachos que están aquí, Tanzania, aleluya, le damos gloria al Señor. Le doy gloria al Señor por esta iglesia, iglesia poderosa en el reino de Dios, aleluya. Amén. No importa la cantidad que haya, lo importante es la calidad, pastora. No importa que haya multitudes, porque hay iglesias que tienen multitudes, pero ahí no está Dios. Ya su no. Allí no se mueve Dios. Él se mueve donde hay un corazón humillado. Él se mueve donde hay una iglesia que le busca. Él se mueve donde hay un hombre y una mujer que toda rodilla ante su presencia. Allí está Dios, aleluya. No está en todo lugar. Él dice, Él está en todo lugar. El Señor está en todo lugar. Pero una cosa es estar en todo lugar, lo que hay manifestarse en el lugar, aleluya. Y Él se quiere manifestar hoy en este lugar. Él se quiere manifestar hoy en este lugar. Aleluya. Hoy se va a manifestar el Rey de Reyes, el Señor de Señores en esta casa. Aleluya. Hoy puede haber sanidad. Hoy puede haber prodigio. Hoy puede haber milagros. Aleluya. Si viniste a buscar un milagro, lo vas a recibir.
Cristo está aquí. Él está aquí, amén. Está aquí. Porque está en tu corazón, está en mi corazón. Aleluya. Él está en nuestros corazones. Vamos por el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 27. Romanos, capítulo 8. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Si tú quieres poner sobre tus pies, puedes hacerlo. Aleluya. Vamos a darle reverencia al que merece reverencia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 8, capítulo 1 al 27. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne al pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no estamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En lo que pase de la carne es muerte, pero en lo que pase del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y lo que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que viven según la carne, dice la Biblia, que no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si el Espíritu está en nosotros, el muerto está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos de nosotros, el que le levantó de los muertos, a Cristo Jesús vivificará también nuestro cuerpo mortal por su Espíritu que en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Todos los guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no debemos recibir el Espíritu de esclavitud para apretar la cabeza de temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así. Si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las bendiciones del tiempo presente no son grandes con la gloria venidera que está en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto creen que es una gloria venidera para esta casa? Amén. Es una gloria poderosa para esta casa. Amén. Es una gloria poderosa para cada uno de nosotros. Amén. Porque la ley ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. La creación tiene su verdadera humanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la sujeción por esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud que condicionó a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación vive a una, y a una está en dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos
del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, amén. El título del mensaje es Una generación que marca historia. Una generación que marca historia. La generación que no busca es la generación que está dispuesta a morir al pecado que ha gobernado en nuestra vida. El Señor no quiere que estés muerto por el pecado, sino muerto por el pecado. Una cosa es ser muerto por el pecado y otra cosa morir al pecado. Ya su nombre. Muerto por el pecado pues se para Dios. El que está muerto por el pecado está abandonado, está alejado de la cosa de Dios, está muerto. Aunque vive, está muerto. Tiene nombre que vive, pero está muerto porque el pecado. El pecado que lleva a la muerte, mas la paga del pecado es muerte, no se la escritura. Pero vive la vida y vive en abundancia. Amén. Yo quiero que nosotros moramos hoy del pecado. No que estemos muertos por el pecado. Una cosa es que estemos muertos por el pecado tampoco. Hay gente que está dentro de la iglesia muerta por el pecado. Pero hay gente que está muriendo al pecado. Resucitando al nuevo hombre. Y yo tenemos que resucitar al nuevo hombre. Ese hombre que vive conforme a la ley de Dios, que vive conforme al Espíritu. Tenemos que vivir conforme a su voluntad. Tenemos que vivir conforme a su palabra. Tenemos que vivir las cosas terrenales. Hay gente que agrada las cosas terrenales. Las cosas terrenales se acaban. Pero el que vive por Cristo vive para siempre. Vive por siempre y para siempre. ¿Ven? Su voluntad no es que sea trasladado a otro cuerpo, sino que sea transformado en el mismo cuerpo, en la misma vida resucitado por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que cree en la encarnación, pastor. Nosotros no reencarnamos. Nosotros vamos a resucitar un día. Amén. ¿Cuántos creen que van a resucitar un día? Amén. Claro que sí. Una cosa es la verdad. Otros creen que van a reencarnar, nosotros no reencarnamos, nosotros resucitamos. Amén. Y cuando venimos al pecado, estamos resucitando un nuevo hombre. Estamos siendo nuevo hombre, estamos siendo nueva mujer. Por eso el Señor cuando da Nicodemo le decía, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es el que no entra de nuevo, pero ¿cómo es eso? Que tiene que morir a las cosas terrenales, que tiene que morir a las cosas que lo apartan de Dios, que tiene que morir a la ley del pecado y entrar a la ley del Espíritu para que pueda nacer ese nuevo hombre. Amén. Una generación que sea diferente. Gloria a Dios. Yo no soy más del montón. Así es. Tú no puedes ser más del montón. Hay gente que se abandona. Tú tienes que ser diferente. Amén. Y cuando tenemos que ser diferente, ¿sabes por qué? Porque tenemos el ADN del Padre. Tenemos el ADN del Espíritu Santo. El ADN de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. No la tenemos, aleluya. Y tenemos que ser diferentes. Tenemos que hablar
hay un lenguaje diferente en mí. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje que todo lo puede. Todo lo puede en Cristo, aleluya. Aunque vea las cosas difíciles, aunque vea las cosas que se están hablando, vas a hablar diferente. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Aunque vea que ya no hay esperanza, para ti hay esperanza, que dice el Señor. Aunque vea que las circunstancias, tú lo que ves que está muy encima de ti, no lo veas que está encima de ti, porque eso te está empujando para el siguiente nivel de gloria. Y a su nombre. Él está aquí en esta mañana. Tú eres una persona diferente y Dios te ha llamado a desafiar los problemas y las circunstancias. ¿Qué características debe tener una generación que va a marcar la historia? Número uno, vivir una vida santa. Tú quieres marcar la diferencia, quieres apartarte de las cosas que te alejan de Dios, quieres ser la generación que marca la historia. Apártate de aquello que te aleja de Dios, apártate del pecado, apártate de la inmundicia, apártate de aquello que le desagrada a Dios. Porque tú una persona que no quiere hacer a Dios, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que ser una persona que habla bien, que habla de verdad, que tenga fe por encima del problema, por encima de las circunstancias, por encima de la tormenta. Aleluya. Ese es el rey de Dios, ese es el rey que tú no le servías, un Dios de poder, poder de milagro, un Dios de maravilla. Tenemos que hablar diferente, tenemos que caminar conforme a su palabra. Una generación que marca historia está alejada de las cosas terrenales, de las cosas que le desagradan a Dios, aleluya. Tú ves las cosas que le desagradan a Dios, no me sirve leer la palabra, me sirve leer la escritura, me sirve buscar su presencia, me sirve adorar al Rey, me sirve humillarme de su presencia, porque sé que eso me va a llevar a la vida eterna, me va a llevar a la salvación, me va a llevar, aleluya, a la vida cara a cara con el Rey y Señor de señores, y a su nombre. Esa generación que viene por el campo, una generación diferente, una generación que se levanta por encima del problema, una generación que se levante y diga, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, y diga, circunstancia, vete de mi vida, y diga, problema, vete de mi vida, enfermedad, vete de mi vida, tú no me perteneces, Jesús es mi Rey, el que me gobierna se llama Jesús, y a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Que el enemigo no quería que diéramos el mensaje, pero que estamos, aleluya, parados en la brecha, porque él está vencido una vez más, Satanás se equivocó una vez más, porque aquí estamos, somos hijos de Dios, venciendo el problema, venciendo las circunstancias, venciendo al gigante que se enfrente, aleluya. Este mensaje de todo eso yo en esta mañana también con mi idea. Este mensaje no es para mí. Este mensaje fue está hablando esta mañana, aleluya. Porque el enemigo no ha querido apagar, el enemigo no ha querido sacar el propósito, pero estoy de pie todavía. Todavía hay algo camino que me resta, todavía hay cosas que tenemos que hacer en esta tierra, aleluya, y a su nombre. Dios nos respalda si vivimos una vida santa para Él. Si tú no te determinas a morir del pecado y las cosas incorrectas, no podrás acceder a lo grande que Dios tiene preparado para ti. Hay algo grande que Dios tiene preparado para ti, pero no vas a acceder a Él si sigues en el pecado. Estoy grabando, papi. No podemos acceder a las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí si estamos todavía en el pecado. Si todavía estamos haciendo las cosas que le desagradan a Dios, si todavía estamos deleitándonos con los placeres de la vida, porque así no, hay gente que le agrada los placeres de la vida. Eso es algo momentáneo, eso es algo que se agota, eso es algo que va a desaparecer. Pero el deleite en la palabra, el deleite en la escritura, el deleite en el Espíritu Santo, el deleite en la oración, el deleite en la búsqueda, el deleite en la intimidad, el deleite en la consagración que es para siempre. Eso te va a llevar a algo poderoso, eso te va a llevar a algo grandioso. No sé si me estás entendiendo, iglesia. Amén, gloria. Hacer cosas en esta mañana en los tiempos míos. Amén.
su Señor. nombre. Gloria a Dios. No permita la concupiscencia, es decir, los pensamientos incorrectos entren a tu vida, porque esos pensamientos te llevarán a cometer el pecado. El enemigo te lanza, Vaya, pues, vaya. el enemigo lanza un veneno, te lanza un pensamiento y eso te va a llevar a cometer algo que le desagrada a Dios. ¿Cuánto la propia de Dios? Amén. A tu ocurrido. Le lanza un pensamiento. Y uno hace. Ah, no, sí, vaya para el baño. Y eso se va haciendo vida en nuestro corazón. No, Y Moisés. luego va a dar la luz. Y cuando va a dar luz al pecado. Y el pecado da luz a la muerte. Por eso que Dios no quiere que tu pensamiento, que tu conciencia tenga pensamientos incorrectos, cosas que desagradan a Dios. Porque eso te va a alejar definitivamente de la cosa del Señor. Amén. Ponlo, ve, ponlo. Y a su vez, Ponlo. Gloria. Ahorita, Moisés, estoy grabando. Ya va. recuerda que sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad y sin paz. Hay personas que no tienen paz. Dice que tienen paz y están angustiados. Y están en desesperanza. Y están allí. Eso no tiene paz. Una persona cuando tiene paz está segura. Que cuando termina en su casa, el Señor es su proveedor. Cuando no hay nada en la nevera, ahí no te sorprende. Amén. Amén. Yo he vivido eso y lo sigo viviendo. Una de las cosas que yo le he intentado a mi esposa es eso, es la fe. Amén. La fe, que aunque no tengas nada, cuando tú ves la rodilla, al día siguiente va a aparecer alguien y te va a sorprender. Amén. No te das cuenta. Estoy grabando. Por testimonio, yo no hablo por testimonio, porque eso es lo que yo digo, pastor. Cuando yo te siento toda el área financiera, para que tú dependas totalmente de él, es cosa difícil. Porque puede entrar la desesperanza, la angustia, los malos pensamientos. Y eso te va a apartar de la causa de Dios. No es nada fácil. Cuando Dios te aleja cuando tú eres una persona que eres bien, que tienes, y Dios te saca todo. ¿Cómo haces? Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes la fe, porque la fe es la fe. Por eso una persona que no tiene fe no puede agradar a Dios. La fe. Pero anda rapidito. Moisés, en el colegio tú vas a vivir ¿Cuántos son de esa generación que van a ver la diferencia? Amén. Amén. Vaya pues. O espera que yo termine de grabar. Dios respalda a aquel que se santifica y decide vivir en su camino. Número 2, una persona que va a la victoria de aquel bueno, está bien, marca la diferencia. ¿Y cómo marca la diferencia? ¿Cómo tú vas a marcar la diferencia? Viviendo diferente, caminando diferente, hablando diferente, un lenguaje diferente. Hay gente que son cristianas, pero su lenguaje demuestra lo contrario y a su nombre. Hay gente que dice ser cristiano, pastor, pero no lo son porque tienen un lenguaje negativo, tienen un lenguaje incorrecto, tienen un lenguaje grosero y a su nombre. El que es hijo o hija de Dios tiene un lenguaje de reino, que aunque tú no tengas nada, dice que lo tienes todo. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón.
Dios tiene que limpiarte del pecado. Quieres ser una generación que marca historia. Tiene que marcar la diferencia. Tiene que ser diferente en tu casa. Tiene que ser diferente en tu hogar. Tiene que ser diferente en tu trabajo. Tiene que ser diferente en los estudios. Tiene que ser diferente en la iglesia. Tiene que ser diferente donde quiera que vaya. Hablar el lenguaje del reino. Hablar el lenguaje de Dios. Tiene que ser diferente para que la gente diga, mira, hay un hombre, hay una mujer que son diferentes. Nosotros somos de la tierra, no somos de la tierra, no pertenecemos a la tierra, pertenecemos al reino de los cielos. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Tú perteneces al reino de los cielos. Tienes que hablar diferente, tienes que caminar diferente, tienes que actuar diferente, tienes que marcar diferencia. Donde quiera que te pares, donde quiera que vayas. Aleluya. Gracias, nombre. Gracias, nombre. Esa es la generación que Dios está buscando en estos tiempos. Una generación que se levante y diga, yo soy un hijo de Dios. Amén. Porque hay gente que tiene vergüenza. Dice la no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Tú quieres recibir poder de Dios, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de que eres un hijo, una hija de Dios. Porque eso es lo que te va a llevar a ti a la grandeza. Aleluya. Tenemos que marcar la historia, tenemos que hablar diferente, tenemos que actuar diferente. Ya su nombre. Gloria. Una generación que marca historia, pastora. Iglesia tiene que ser diferente en este sector. Amén. Tenemos que cambiar los movimientos del hombre. Y tenemos que caminar conforme a su voluntad. Hay pastores que se dejan llevar por la corriente de este mundo. Jalan hacia la corriente del mundo. Tienen la búsqueda que es de la santidad. Y empiezan ellos a trabajar conforme a la voluntad de ellos y no conforme a la voluntad de Dios. Empiezan ellos a actuar conforme a su voluntad. Empiezan ellos a trabajar conforme a lo que Dios dice. Pero no, yo estoy buscando una generación diferente. Yo estoy buscando una generación que se pare en la brecha. Yo estoy buscando una generación que diga no al pecado, que diga sí para Cristo, que no es el pecado, que hacer la cosa de Dios, que hacer la cosa de Dios. Y a su nombre, Gloria. aleluya. Esa es la generación que yo estoy buscando. Una generación que marca la historia. Una generación que habla el lenguaje de Dios. Una generación que habla diferente. Una generación que diga sí a las cosas de Dios y diga no a las cosas de Dios. Y a su nombre. Gloria. Bueno, Señor, aleluya. Dios te bendiga, varón. Aleluya. Él está en este lugar, como que Amén. es necesario una determinación. Este valiente de permanecer firmes en la voluntad de Dios. Valiente ser firme, pastor. Dice la Escritura que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Somos los violentos, somos los valientes. Acerca las cosas de Dios. Este valiente es ser hijo de Dios. Este valiente es ser cristiano. Este valiente es hacer la voluntad de Dios. Este valiente es dejar las cosas que te alejan de Dios. Es ser valiente. Tú tienes que ser valiente. Tú tienes que ser diferente. Tienes que hablar diferente. Tienes que actuar diferente. Tienes que vestir diferente. Para que diga que ese hombre es diferente. Para que diga que esa mujer es diferente. ¿Sabes algo? Y tú le puedes decir, ¿sabes quién me cambió? Me cambió Cristo. Tú quieres también hacer el reino de Dios. Cambia también. Él puede cambiar contigo. Si te amas la oración. Si Él es el reino de los cielos, vas a ser diferente. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que seamos diferentes. Que hablemos diferente. Que actuemos diferente. Que seamos una generación diferente. Y a su nombre. Gloria. ¿Por qué la generación de José es una generación de conquista? Porque José es un hombre de valiente. José es un hombre de fe. Y a su nombre. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? Amén. ¿Dónde están esos hombres y mujeres de fe? Amén. Gloria. Aleluya. La diferencia es
es aquel que se determina a vivir para Dios. La lucha para marcar la diferencia debemos hacerla todos los días. Todos los días tenemos que tener esa lucha, que ser diferente. A veces cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es ver otras cosas antes de buscar a Dios. No. Ese mensaje que hay para mí. No. Vemos otra cosa, pastor. No le damos gracias al Señor por este día precioso. Y no buscamos su rostro. Este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje es para la gente que habla el reino de Dios. Que habla el reino de Dios. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje porque sabe Dios que es una iglesia de poder. Amén. Una iglesia empoderada por las cosas de Dios. La ciudad. Número 3, una generación que marca historia es una generación que es obediente. ¿Dónde están los obedientes en esta mañana? Amén. Los obedientes, aleluya. Amén. En la obediencia está la bendición. ¿Estás seguro que eres obediente? Amén. Yo lo santifico porque si no fuera obediente. Es difícil ser obediente. Es difícil ser obediente. Déjala ya. Busca la tortuga. Ahora que dice Romanos 6:17. De su nombre. Gloria. Dice así. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, había obedecido su corazón a aquella forma de doctrina que otros no tienen. Déjala ahí, Moisés. No, iba a ser ¿Cómo se obediente? es difícil, pero sí se puede. No, ahí. Dios quiere lo mejor para ti. Quebrante la duda. Deja de vivir el plato de la palabra y empieza a creer en lo espiritual. Voy a hacer gota. Hay gente que vive en el plano natural, padres. Miren, es lo que ve. A su La alrededor. boca se va a romper, Moisés. No mira más allá. Pero deja eso ahí, ya. No es fácil mirar más allá. No se ve para allá. Hay que tener los ojos espirituales abiertos, tener los ojos de Dios. ¿Cuánto le pido a Dios, Señor, abre mis ojos espirituales? ¿Cuánto le pido a Dios, Señor, quiero tener los ojos tuyos? Ven como tú eres. Es así. Ese es hablar diferente, ese es pedir las cosas diferentes, pero a veces pedimos primero las cosas materiales. Señor, necesito plata. Señor, necesito comida. Señor, necesito vestirme. Señor, necesito un carro que me traslade. Pero lo menos que le decimos, Señor, cambia mi vida. Lo menos que le decimos, Señor, transforma mi corazón. Señor, quiero ser diferente. Señor, quiero tener un lenguaje diferente. Señor, cambia mi lenguaje. Señor, cambia mi manera de ver las cosas y que pueda ver conforme a lo que tú ves. ¿Cuánto le pedimos al Señor? Tenemos que aprender a pedir las cosas como son. Por eso no tenemos, por eso que Él dice, pedir pero pedir más. Tenemos que empezar pidiendo las cosas espirituales. Amén. Y así Gloria. quiere decir de verdad, quiere tener el espiritual. Porque el espiritual tiene el acceso de la eternidad. Es lo terrenal. Y a su nombre, Gloria. esos son códigos de Dios. Esos son códigos de Dios. Esos son códigos que Dios me da escrito. Son códigos que Dios me da sonando, soltando en esta mañana ahorita aquí. Cambiar. Nosotros tenemos más, pastores. Primero tenemos las cosas naturales. Pero tenemos que empezar a hacer lo espiritual y traer las cosas espirituales, traer la existencia y preparar el plano natural. Por eso tenemos que empezar a vivir en el plano espiritual, pastor. Y a su nombre, Gloria. ¿Dónde está el país?
No hay palito, papá. Si Dios te pide algo, pajarito. no es porque te va a dar algo mejor. Está aquí. Cuando Dios te empieza a quitar algo, que tú pienses que te está quitando, que tú lo posees, que te lo anhelas, y que te agrada, que te gusta, cuando Dios te lo renta, empiezas a decir, Señor, ¿qué hiciste? Y empiezas a hablar con Dios, en un baño aquí. Y te empiezas a llevar las cosas de Dios. No te está pidiendo algo, que te está pidiendo de algo, que te quiere quitar de las cosas de Dios. Cuando tú estás apegado a algo, por encima de Dios, Él te lo va a quitar. Ya sabes, porque primero tienes que estar Dios por encima de tus hijos, por encima de tu esposo, de tu esposa, por encima de tu familia, por encima de tu carro, por encima de tu casa. Primero te digo, la suerte. Hay gente que está pegado mucho a las cosas naturales, a las cosas materiales. Y Dios empieza a marcar de las cosas. Y es difícil. Cuando Dios empieza a marcar, porque te está quitando, te está limpiando, te está arrancando esa letra que te está dejando de las cosas de Dios. De su nombre. ¿Cuántos somos obedientes? Amén. Cuando Dios te empieza a quitar algo, sigue obedeciendo. Ya su nombre. ¿Cuántas cosas Dios nos ha quitado, esposa? ¿Cuántas cosas, pastores, nos ha quitado Dios? Para poder tener algo, un poquito de su gloria, Dios te va a empezar a vaciar. Te va a empezar a pulir, a sacar. ¿A cuánto le gusta la vida? A nadie. ¿A cuánto le gusta el fuego? Y hay gente que dice, no, manda tu fuego, manda tu fuego, manda tu fuego. Y empieza a orar, manda tu fuego. Y empieza a orar tu fuego. Cuando empieza a caer el fuego de Dios, empieza a limpiarte. Ajá. Hay que saber cantar, hay que saber adorar. Y a su nombre. Gloria. Porque el fuego de Dios consume lo malo, consume el pecado, te santifica, te aparta, te aleja de las cosas de Dios, te aleja de las cosas que no le agradan a Dios. Porque es el fuego de Dios. ¿A cuánto le gusta el fuego? Aquí. ¿Cuánto quiere el fuego de esta mañana? Ya no lo piensa ya. Saldrá de sal y Abednego, el rey Nabucodonosor, por desobedecer la orden de él, Lo más le quiso meter un poco de fuego y le dijo, prepáranos 7 veces más Imagínense, para valiente. para consumirnos por el pecado. Pero esos hombres estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. Estaba el hombre, el cuarto hombre ahí que representa a Cristo, que estaba por ellos allí. Por eso no se consumieron, porque había un fuego, aún bajo un fuego que no era natural, que no era terrenal. Aleluya, el fuego ardiente que estaba lleno de un fuego terrenal. Pero el fuego que estaba consagrado a besar y venía a venderlo era un fuego espiritual, un fuego que consumía el otro fuego. La su nombre. Ahora, fuego de. Por eso no se quemaba. Porque había obediencia, había entrega, había santificación. La su nombre. Gloria. No obedecían las cosas paganas, sino obedecían las cosas de Dios. Tú comenzarás a ser libre si te determinas a hacer lo que le agrada a Dios. No lo que te gusta, no lo que te gusta a tus amigos. Hay gente que hace lo que hacen sus amigos. Hay gente que quiere caminar de la manera de sus amigos. Los amigos, familia, amigos. Y a su vez, no.
Y Dios te empieza a quitar tus amigos. Y Dios te empieza a quitar tus amigos. Ya sonó. Nuestro verdadero amigo se llama Jesús. Amén. Amén. En Él puedes confiar plenamente. Ese es mi verdadero amigo. No te estoy diciendo que no confíes, porque tengo que dar un poco de confianza. Pero nuestra confianza mayor es en Cristo. Ya sonó. Dios habla de tu juventud para que puedas aprovechar al máximo tu vida. Número 4. Una generación que no me historia de aquel que es servidor. ¿Cuántos son servidores aquí? Amén. ¿A cuánto le gusta el servirle a Dios? Amén. ¿Dónde están los servidores? Amén. Esa es la generación que Dios busca. Vamos a una generación que verdaderamente sea servidor, pero no le gusta ser servido. Hay gente que le gusta que le sirva. Se siente agradable cuando le sirve. Pero que es mejor servir, mi hermano. Cuando tú le sirves a Dios, tienes recompensa de Dios. Cuando tú no le sirves, porque nosotros somos servidores. ¿A qué vino Cristo ahí en la tierra? A servir. A servir, no ser servido. Así es. Aquí no tenemos en Cristo. Así Que es. tú le dabas los pies a los discípulos. A los discípulos. ¿Cuánto le dabas los pies? A sus discípulos y a su nombre. ¿Sabe qué significa eso? Sería de humillación. ¿Cuántos han humillado en esta mañana? ¿Cuántos les gusta humillarse? Amén. De la... Muchos les gusta humillarse. La gente que son antigua, arrogante, orgulloso. Cuando tú eres un hombre servidor y una mujer servidora, te humillas. Pero Dios dice en su palabra que Él al humilde le da gracia. Y al altivo lo mira de lejos. De lejos. ¿Quieres ser servidor o quieres ser servido? Hay que ser servidor. Entonces empieza a servir. Amén. Entra al servicio a Dios. Entra al servicio a Dios. Aleluya. En cualquier área donde te coloquen, sirve de la mejor manera. Con amor. Hay gente que sirve, pero ¿cómo sirve? Cuando la pastora le va a decir, mira, por favor, porque le llevo un poco de la pastora y ese hermano que se va a decir, esa pastora se me va a decir, ¿por qué no mata a quien tiene que la ciudad? Ahí perdió la bendición. Ahí perdió la bendición. Ya la bendición no le corresponde, pastor. ¿Por qué? Porque se va dando la desobediencia. Esto es una prédica de enseñanza. Porque hay gente que no le gusta servir. Hay gente que se coloca allí porque está buscando otro puesto. Y a su nombre. Quiere nada más el altar, por favor. Quiere nada más estar en la oración. Cuando van a los adoradores a que vayan al piso. No le guste. Que vayan a lavar el baño. 17 años de mi vida, el Señor me colocó un baño en el servicio de Dios. Pero para mi esposa, ¿tú me conoces a mi esposa? Sí, viene en el baño. Y lo hacía de la mejor manera, nunca me quejaba. Por eso no me levantó. Pero no es que te da con 17 años. Ya su nombre. Hay gente que sirve un día, 2 días. Y dice, pastor, yo no quiero servir. Pastor, ese no es mi lugar es en el altar. Y a su nombre. Hay gente, pastores, que lo que quieren es estar montado en el altar, que quieren nada más estar en la danza, que quieren estar nada más adorando, que quieren predicar nada más, pero cuando lo mandan a lavar el baño, cuando lo mandan a cocinar, no les gusta. Y a su nombre. Es que eso pasa, pastor. Pero Dios te está probando allí. Cuando tú eres obediente, por eso tienes que ser obediente. Yo primero que va a empezar a procesar. Claro. Y el primer proceso es el servicio.
Entonces, ¿cuántos son servidores realmente? Amén. ¿Cuántos servidores? Amén. Nosotros no podemos servir. No te quedes en un servicio cuando un pastor, una pastora o alguien que vaya a decir algo con amor, algo con agrado. No lo hagas como el chavo del 8 y empezar a subir. Mira, rey. Mándale esto para que me quede con el fuego. Es que yo no trabajo con fuego. Yo trabajo aquí en ese servidor. Yo no voy a poner a alguien que solamente le gusta estar sentado merecido. No. Yo llamo a alguien que le guste ser servidor. Cuando yo llegué a la iglesia, hace 23 años atrás, lo primero que yo hacía era arreglar la silla, sin que nadie me mandaba. Yo agarraba, llegaba, lo primero que hacía era arreglar la silla. Sin que los pastores me dijeran nada, ni yo soy servidor ni nada. Me empecé a hacer porque nacía de mí. Había un anhelo de ser servidor, había un anhelo de yo servir a Dios. Desde el momento que empecé la iglesia, empecé yo a servir a Dios. Y eso fue lo que Dios vio. Y eso fue lo que Dios el pastor mío. Levántala. Y a los 6 meses ya no estaba levantado por el servicio. Y a su nuevo. Hay que dar ejemplo. No esperes que el pastor o la pastora te diga, no, arregla la silla, no, llega temprano y arregla todo. Arregla la iglesia. Cuando yo estaba en el servicio, cuando empecé a trabajar en intercesión, ¿sabes qué hacía? Llegaba primero como a las 6 de la mañana. Era el primero que estaba golpeando para que era la puerta de la iglesia, porque no tenía la llave. Pero estaba el primer día. No me quejaba. Porque había un anhelo ardiente dentro de mí el servir a Dios. Tiene que haber un sueño, tiene que haber algo que te motive, tiene que haber algo que te diga, avanza. Y a su nombre. Y por eso Dios me tiene, hoy en estos momentos, de todo. Porque he sido fiel y obediente. Porque he sido servidor y sigo siendo servidor. Aunque no sea pastor, no quiere decir que si bien yo no sé más. Aleluya. Cuando me toca hacer algo allá, una actividad, el primero que tiene que estar el pastor sirviendo, entregando aquí, y el último en poner somos nosotros. Y si queda, porque tengo que dar ejemplo. Gracias, ese es el ejemplo de Cristo. Eso es lo que hacía Cristo y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Cuánto invitan a Cristo? Amén. Vamos a terminar. Ser un servidor de verdad y no de apariencias. Ser un servidor de alto calibre. Desecha el orgullo y la altivez. El evangelio no se hizo para gente egoísta y orgullosa. Es para gente que comparte con otro lo que tiene. Y yo tengo que compartir lo que tenemos. Y yo estoy compartiendo lo que Dios me ha dado. Porque no es mi derecho. Y todo lo que poseemos siempre es de Él. Amén. No nos apeguemos a lo que de nosotros, pastor. Nada en esta tierra nos pertenece, nada. Ni siquiera cada uno, porque nosotros lo damos y eso se queda. Gracias, todo lo que puede ser nosotros administramos lo que no da, pero lo que ahora de repente, por favor, nosotros administramos. Si lo administramos bien, no lo administramos mal. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuánto les gusta compartir? Amén. Cuando tú y yo le compartimos el amor de Dios a otro, empezamos a crecer espiritualmente. Amén. Empezamos a sentir gozo. Así es. Empezamos a sentir paz. Amén. Así es. Para que nosotros amemos a otro. Para que nosotros amemos a nuestros semejantes. Tenemos que amar realmente de verdad. No amar
por una condición. Claro. Amor de Yo verdad. te amo porque tú me amas, ¿no? Aunque no vean a esa persona, ama. Claro. Aunque esa persona sea tu enemigo, tu enemiga. Hay que amar. Actúa diferente, ama. Ese es el detalle de amor. Me dice, ama a tu enemigo. ¿A cuánto le gusta amar a sus enemigos? ¿A cuánto le gusta amar a sus enemigos? A nadie. Eso es lo que quiere. Al único que no me a Satanás, pero ya condenado. Eso es lo que quiere que. Ya no sigue. Pero tenemos que amar a la gente, porque ellos no es la gente, ellos los espíritus. El ojo, claro, los espíritus. Porque no son ellos, son los demonios que lo atormentan. Que la atormenta esa persona. Para hacerse enemigos tuyos. Sí. Pero cuando esa persona, a través del amor que tú impartes, esa persona puede ser libre. Esa persona puede ser transformada, puede ser cambiada. Dios no. Eso tenemos que practicarlo todo. Lo incluimos todo, pero fácil para todo. Es mentira. No podemos lograr hacer. Amén. Amemos ahora. Necesitamos quitar la dureza de nuestro corazón. Es decir, quitar el orgullo y la dureza. Y ser un verdadero servidor de Cristo. En conclusión, una persona que va a marcar la historia tiene que ser diferente. Una evidencia de que eres parte de una generación que marca historia y desafiarte de que eres una persona santa. ¿Cuántos son santos para Dios? Amén. Somos No, santos que para habla de Dios. santidad, habla de apartarse De apartarse. las cosas verdaderas de Dios. Claro, de apartarse lo malo. Claro. No es tener Una corona, una aureola. y ser blanco, o alegre, o vestirte de blanco. Hay gente que se viste de sangre de blanco que dice que son santos. Que eso es santidad, claro. Santidad es apartarse de Claro, la el corazón. apartarse de las cosas que nos desagradan a Dios. Y educarse en el nombre de Dios. Esa es santidad. Esa es santidad. Amén. Amén. ¿Cuántos son santos? Amén. Una persona apartada del humano tiene derecho a marcar la diferencia. Es aquella que marca la diferencia. No cuestiones el llamado de Dios, solo sé obediente. Tu servicio marcará la historia. Entonces, ¿cuánto es importante? Número uno, una persona que va a marcar la historia es que una persona que es sacrificada para Dios. Número dos, Obediente. una persona que marca la historia es que va a marcar la diferencia. La obediencia. Número tres, una persona que marca la historia en todo su entorno es una persona que es obediente. ¿Cuántos son obedientes? Y número cuatro, una persona que va a marcar la historia en nuestra nación, donde quiera que vayamos, debemos ser servidores. Amén. Así que ponte sobre ustedes esta mañana. Y le damos por el Señor por este mensaje. Un mensaje de bendición. Él está aquí. Amén, Señor. Santo sube la oración. Adora cada mañana. Corazón. Amén. Él está aquí. Señor, gracias por el piso, Señor, Señor,
nuestra casa. Todo el corazón para estar aquí contigo. Venimos a mostrarnos en tu presencia. Espíritu Santo, manda tu lleva mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda mi vida, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda mi vida, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu parece tu fuego, llena mi vida, dale fuerza del mundo, hermano. Ahora siga caminando, te vino de parte de Dios a ministrarte este mensaje. Aleluya. Pero el que administra se llama el Espíritu Santo. Amén. El que transforma se llama el Espíritu Santo. Amén. El que cambia los corazones se llama el Espíritu Santo. No es el pastor, no es la pastora. Aleluya. Es Dios que transforma, que cambia los corazones. Levántate en esta mañana, mujer. Levántate en esta mañana, hombre. Él está aquí. Estamos sorprendidos ante tu presencia. Nuestra alabanza. Aleluya. Tu corazón, al estar en ti,